Goku se encontraba frente a Zeus mientras tenía una expresión seria, sabía que este día llegaría tarde o temprano, era el momento de enfrentar a la muerte. No te contengas, de lo contrario podría costarte la vida, considérate afortunado, te lo he advertido, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Entonces Goku había comenzado a incrementar su ki a una velocidad sorprendente, donde de inmediato una aura dorada había envuelto todo su cuerpo. Puedo sentir el instinto de mi padre, él va en serio, sin embargo tampoco está aquí para acabar conmigo, pero me sigo preguntando, si él siempre estuvo con vida, ¿por qué rayos dejó morir a Poseidón? Se diría Erebos en sus pensamientos. Muéstrame el poder del que tanto he oído hablar, el poder de un dios dragón, sé que posees el alma del dios dragón Salama, diría Zeus. Justo en ese instante un destello muy iluminador se daría por todo dicho lugar, incluso se había levantado una cortina de humo y el ki de Goku había crecido incontables de veces. Espero y no hayas tomado en broma mi advertencia o podrías lamentarlo, diría Zeus. Múltiples ráfagas de viento dispersarían todo el humo, Goku saldría entre las sombras con una nueva apariencia, se trataba de la primera fase de la transformación Super Saiyajin Dragón, poseía esos penetrantes ojos de dragón. ¿Qué haces? No deberías subestimar a mi padre, ya deberías de saberlo, pero aún me cuesta creer que mi padre haya tenido la fuerza más que suficiente para aplastar a Black, pero no lo hizo, se diría Erebos. ¿A qué juegas? Si crees que puedes subestimar mi poder, te demostraré lo contrario, diría Zeus con un tono grave en su voz. Al contrario, sé de lo que eres capaz, subestimar al Dios Padre de todo sería todo un error, para cualquiera, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Eso fue muy halagador, pero no estoy aquí para charla, muéstrame de una vez tu poder antes que pierda la paciencia, diría Zeus. No obstante, Goku había respondido al instante, donde de inmediato ya se encontraba frente al dios con una poderosa patada con todas sus fuerzas. Zeus sería alcanzado con éxito por dicho golpe, este había recibido toda esa poderosa patada en el cuello, pero sin embargo la fuerza de ese golpe no le había movido ni un solo centímetro. Goku se sorprendería, lo había golpeado con todas sus fuerzas en el cuello, con la intención de fracturarlo, pero al golpearlo fue como golpear el metal más sólido jamás creado. Eso fue un golpe muy interesante, golpeas con mucha fuerza en puntos vitales, pero no es suficiente, apenas pude sentir comezón, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Como siempre mostrándote superior a todos, veo lo que intentas hacer padre, conozco tus intenciones, quieres quebrar el orgullo de Son Goku, se diría Erebos en sus pensamientos. Justo en ese momento Goku rápidamente esquivaría un poderoso golpe en el último milisegundo y con mucha dificultad. Y es que Zeus se había puesto a la ofensiva, había lanzado un puñetazo directo con la fuerza necesaria para romper huesos. Pero los reflejos mejorados de los ojos de dragón ayudaron a Goku, el cual hizo un esquive en el último momento, pero no se quedaría de brazos cruzados, debido a que rápidamente haría un contragolpe, lanzando un derechazo a una velocidad sorprendente. Zeus nuevamente sería golpeado, y esta vez en toda la mandíbula al extremo que todo el suelo se había agrietado debido a la fuerza ejercida en ese golpe. Debo seguir a este ritmo, he visto a pelear a Zeus, conozco sus movimientos, es hora de subir al siguiente nivel, se diría Goku en sus pensamientos, y había vuelto al Super Saiyajin 4 estado evolucionado, por lo cual su ki había caído de golpe. Pero el puñetazo de Goku no le había vuelto a hacer efecto a Zeus, porque ya se encontraba listo para seguir luchando. Es lo mejor que puedes hacer en este caso, debes usar todo tu poder si quieres salir con vida, no sigas tentando tu suerte, se diría Erebos en sus pensamientos mientras tenía una expresión seria. Veo que al fin seguirás mi consejo, eso es, muéstrame todo tu poder, sería desafortunado acabar con tu vida sin antes mostrarme tu máximo potencial, diría Zeus acompañado de una sonrisa descarada. Entonces nuevamente
Pero algo me dice que aún no he presenciado todo su máximo potencial, diría Zeus, el cual ya se había recuperado del golpe. Impresionante, no tenía esa velocidad cuando nos enfrentamos, el potencial de Goku es sorprendente, se diría Erebos en sus pensamientos. Mientras tanto, en el universo del ángel Soren, puedo sentir una presencia realmente poderosa, esto es demasiado, nunca antes había sentido algo así, ¿de quién se trata? Esto no puede ser bueno, ya que puedo sentir como el ki de Goku creció repentinamente pero sigue estando por debajo de esa presencia, ¿qué rayos está pasando en el inframundo? No tengo más opción que ir a investigar, esto podría tratarse de la destrucción del mundo angelical, se diría Soren en sus pensamientos. Volviendo al inframundo, en el lugar de los acontecimientos, en el enfrentamiento entre el Dios Padre de todo y el sucesor de Salama, Zeus había dado muchos pasos hasta colocarse frente al Saiyajin, sin duda había una diferencia de tamaño, la altura del dios era realmente sorprendente y sobre todo el tamaño de sus músculos. Pero Goku aún permanecía con esa sonrisa confiada, esos ojos de dragón no le temían al Dios Padre de todo, al contrario, mostraban perseverancia y espíritu de pelea. Ese fue un buen golpe, ahora permíteme devolverte el golpe, fueron las palabras de Zeus y este al instante soltaría un poderoso de rechazo. El puñetazo de Zeus fue tan veloz que Goku no tuvo más opción que usar ambos antebrazos, pero este al instante sentiría la abrumadora fuerza del dios. Goku salió disparado a gran velocidad directamente hacia una montaña, destruyendo todo a su paso hasta crear destrucción y un cráter. No está mal, ¿verdad?, diría Zeus y este soltaría una risa sarcástica. Goku al instante saldría de los escombros, este se encontraba con rasguños en su cuerpo, el golpe de Zeus le había afectado, a pesar de haberse cubierto con ambos brazos y aún así no fue suficiente. ¿Ves, hijo mío? Esta es la diferencia entre mi fuerza y todas mis presas, espero ya haya quedado claro, diría Zeus, el cual le había dirigido la mirada a Erebos mientras tenía una sonrisa arrogante. Aún no cantes victoria, padre, Son Goku aún tiene más por demostrar, diría Erebos mientras tenía mirada seria. Eso lo sé perfectamente, de lo contrario me sentiría muy decepcionado y la batalla habría acabado desde hace mucho tiempo en una masacre, diría Zeus acompañado de una sonrisa desquiciada. Este poder no es suficiente para vencer a Zeus y eso es claro, pero también he estado entrenando con más intensidad, aún no sé si he superado el poder de Black, pero no me importa, voy a desatar mi última transformación, estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, se diría Goku en sus pensamientos y este se había colocado de pie con la frente en alto. Vamos, arriba muchacho, muéstrame ese poder oculto, tengo prisa, debo regresar, el Olimpo no puede estar sin un rey durante mucho tiempo, diría Zeus. Con que tiene planeado regresar al Olimpo, veo que todos hemos fallado la prueba, nadie fue digno de ser su sucesor, se diría Erebos en sus pensamientos. Goku sin esperar ni un segundo más, al instante había vuelto a comenzar a incrementar su ki a niveles extraordinarios, una corriente de poder corría por todo el mundo angelical. El Saiyajin Goku una vez más había puesto a temblar todo el mundo angelical con su extraordinario poder, Goku tenía aún más por dar, y es que se trataba de su última transformación. Esta vez no me decepciones, quiero ver todo el potencial del sujeto que se parece a mi nieto, diría Zeus acompañado de una sonrisa arrogante. Un destello volvería a aparecer en todo el inframundo, los escombros se elevarían, múltiples ráfagas de viento, además se había levantado una escandalosa cortina de humo. Son Goku, esta vez será mejor que ataques con todo, mi padre tiene la intención de acabar contigo aquí y ahora, debes prepararte para lo que se aproxima, eran los pensamientos del dios de la oscuridad. Goku saldría entre las sombras con su última transformación o evolución del Super Saiyajin Dios Dragón, esta vez no más juegos, estaba decidido a derrotar a Zeus hasta dar el último aliento. Zeus estaba impaciente, por lo cual rápidamente se habría lanzado al ataque directo hacia el Saiyajin con la intención de romperle los huesos en el siguiente golpe. Goku con agilidad esquivaría dicho ataque y al instante haría un veloz contragolpe, conectándole un gancho con todas sus fuerzas al dios padre de todo, incluso se había escuchado un fuerte crujido. Zeus retrocedió incontables metros al recibir semejante impacto en la mandíbula, además de que nuevamente su sangre había salido de su cuerpo. Goku sabía que no era suficiente, por lo cual al instante se fue al ataque con todo el poder que le propina su poderosa transformación. Zeus se había recuperado del golpe, pero de inmediato vería como el puño de Goku ya se encontraba en su cara, era imposible de esquivar o bloquear.
Esta es la fuerza que me heredaron Shenlong y Salama, no la voy a desaprovechar, fueron las palabras de Goku y de inmediato, le conectaría un derechazo al dios con todas sus fuerzas y a máxima velocidad. Una catastrófica explosión se dio por todo el lugar de batalla, al punto que la explosión fue capaz de arrasar con todo a su paso, incluso el dios de la oscuridad tuvo que alejarse del lugar. Zeus salió disparado directamente hacia una montaña donde al momento del impacto dicha montaña sería reducida a nada más que simples escombros. Goku se encontraba levitando con una mirada determinada y con la frente en alto. Impresionante, Goku ha logrado conectarle a mi padre 2 golpes muy críticos, me pregunto cómo responderá mi padre a esto, se diría Erebos. Una ráfaga de viento había dispersado todo el humo, tanto Erebos como Goku notarían que Zeus se encontraba en medio de toda la destrucción y los escombros, tenía sangre recorriendo por sus labios causado por los golpes del Saiyajin. Aún no he terminado, si quiero ganar más ventaja, lo ideal sería lanzar un Super Kamehameha aumentado 100 veces, pero eso provocaría la destrucción del inframundo si llegase a fallar, es un riesgo muy alto el cual no vale la pena tomar, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Hace cuánto no sentía esta increíble sensación? Tus golpes me han recordado a Black, tienes su misma fuerza, realmente te has vuelto muy fuerte, admito que no me has decepcionado, diría Zeus el cual aún permanecía en los escombros. Sin embargo, en una parte alejada del inframundo, el ángel Soren había hecho un aterrizaje, había llegado con el objetivo de averiguar qué rayos estaba pasando en el hogar que alguna vez perteneció a su hermana. He llegado, puedo sentir esas 3 presencias, una de ellas pertenece a Goku, la otra llegó hace unas semanas, pero esa otra presencia me hace sentir un terrible escalofrío, puedo verlos pelear, Goku lo está dando todo en esta batalla, parece tener la ventaja total, pero mis instintos me dicen que esta pelea está lejos de terminar, mis instintos me gritan que ese sujeto es un peligro, se diría Soren en sus pensamientos mientras tenía mirada seria. Volviendo al lugar de los acontecimientos, en el duro enfrentamiento entre Zeus y Son Goku. Zeus se puso de pie, y lo más asombroso, es que todos los cortes y moretones habían desaparecido de su cuerpo, es más, este tenía una sonrisa despiadada y estaba listo para mostrarle a Goku lo verdaderamente poderoso y peligroso que puede llegar a ser. Deja de jugar, Zeus, muéstrame tu forma final, la misma que usaste contra Black, diría Goku mientras tenía una sonrisa. ¿Qué estás haciendo, Goku? ¿Acaso quieres que mi padre acabe con la pelea demasiado rápido? No te vuelvas arrogante a este punto, se diría Erebos. No obstante, Zeus no diría nada, pero este solo soltaría una carcajada mientras tenía esa mirada asesina. Goku nuevamente se preparaba para atacar, había optado por el estilo de la tortura para demostrarle su destreza al dios padre de todo. ¿Crees que eres digno de presenciar mi forma final? Ven y averígualo, diría Zeus mientras seguía manteniendo esa sonrisa despiadada. Goku había respondido de inmediato ante la provocación del dios, debido a que este ya se encontraba frente a Zeus con una patada lateral con todas sus fuerzas y máxima velocidad. Zeus de inmediato había desviado el ataque feroz del Saiyajin y rápidamente haría un contragolpe, lanzando un derechazo devastador. Goku con rapidez y fluidez había esquivado en el último momento el brutal contragolpe mientras le arrojaría una poderosa ráfaga de ki a Zeus. Sin embargo, Zeus de un poderoso puñetazo había destruido la ráfaga de ki y rápidamente le lanzaría un izquierdazo al Saiyajin a una velocidad atroz. Pero esta vez Goku había hecho uso de la teletransportación para esquivar dicho golpe y este había aparecido arriba de Zeus con un golpe de mazo con todas sus fuerzas. Zeus no fue capaz de predecir el movimiento estratégico de Goku, a consecuencia este sentiría el impacto en toda la cara por el ataque del Saiyajin. Goku ya tenía listo un Super Kamehameha aumentado 100 veces en las palmas de sus manos, dicho ataque tenía un gran poder de destrucción. Hazlo ahora Goku, es ahora o nunca, alzaría la voz Erebos el cual sabía que era el momento indicado para hacer el ataque final. Final Kamehameha aumentado 100 veces, alzaría la voz Goku y este con todo su increíble ki le arrojaría todo el super ataque a Zeus sin la oportunidad de escapar. Una catastrófica explosión se daría justo en el lugar donde se encontraba un aturdido Zeus, el cual recibió el poder de la destrucción del Kamehameha de lleno. Dicha explosión provocó que todo el inframundo sea sacudido con intensidad, pero el daño no pasó a mayores, el único afectado fue el propio Zeus.
Eso fue mi mejor ataque, Zeus no puede estar ileso, era imposible escapar, tengo que seguir este ritmo, diría Goku, el cual se encontraba jadeando del cansancio, debido a la gran magnitud de ki que usó en su mejor ataque. Esto es extraño, no puedo sentir el ki de mi padre, tampoco puedo ver nada, hay demasiado humo, diría Erebos. Sí, tampoco puedo sentir su ki, diría Goku, quien tenía su mirada fija en toda la destrucción. ¿Acaso me estabas buscando? Debo reconocer y admitir que si ese ataque me hubiera alcanzado, habría terminado muy mal, superaste tus límites, impresionante, diría Zeus con un tono grave en su voz, el cual se encontraba detrás del Saiyajin. Goku, al escuchar la voz de Zeus detrás, al instante se daría la vuelta, donde de inmediato se colocaría en guardia, pero estaba realmente sorprendido ante lo que presenciaba. Esto es lo que estabas buscando, ¿verdad? Bien, Son Goku, esta es mi última forma, diría Zeus con un tono siniestro en su voz, acompañado de una sonrisa despiadada. Goku podía sentir el impresionante instinto asesino que desprendía Zeus, pero también podía sentir la increíble sed de sangre. Por todo mi cuerpo recorrió un escalofrío. ¿Qué es esto? Es diferente, parece más sádico de lo normal. ¿Qué rayos te sucedió en todo este tiempo, padre? ¿O es que siempre te contuviste todo este tiempo?, se diría un impactado Erebos ante lo que presenciaban sus ojos. ¿Qué rayos estoy viendo? Ese sujeto cambió de un momento a otro su apariencia, sin duda se trata de una transformación, ahora estoy seguro, es peligroso, de solo sentir su ki me da escalofríos, realmente necesitarás ayuda, Goku, te la brindaré, diría Soren, y haría aparecer su poderosa espada creada del material vibranio. Regresando al lugar de los acontecimientos, el cual ahora un campo de batalla. Goku había recuperado su compostura, tenía una mirada fija en Zeus, era lo que estaba esperando, enfrentar su forma final. ¿Qué estás esperando, muchacho tonto? Aquí me tienes, diría Zeus mientras seguía manteniendo esa sonrisa despiadada. No obstante, en ese momento el ángel Soren había aparecido en el campo de batalla, el cual a gran velocidad se arrojaría directamente hacia Zeus, debido a que podía sentir sus malas intenciones. Sin embargo, de manera inesperada, el dios de los mares, el dios Poseidón, había aparecido justo enfrente del ángel, cortándole el camino. Soren se detendría de golpe, no tenía idea de quién era ese sujeto que le había cortado el paso, pero podía sentir un gran poder oculto. ¿A dónde crees que te diriges? Solo observa y calla, entrometido, diría Poseidón con un tono frío en su voz. Poseidón. Imposible, pero ¿cómo? No, esto no puede ser posible, diría Erebos, el cual no podía creer lo que presenciaba. Goku había perdido el enfoque en la pelea al ver que Poseidón por alguna razón seguía con vida, además de que el hermano de su difunta esposa había aparecido de la nada. No te distraigas, muchacho tonto, diría Zeus, y al instante le conectaría un poderoso de rechazo en todo el abdomen con pura fuerza bruta. Goku había escupido una gran cantidad de sangre después de recibir semejante impacto en el abdomen, eran las consecuencias de bajar la guardia en un vuelo a muerte, donde solo uno queda en pie. Vamos, arriba muchacho, apenas estamos comenzando, no querrás defraudarme, ¿o sí? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Goku se encontraba de rodillas después de haber recibido semejante golpe, pero aún tenía muchas preguntas las cuales tenía que dejar a un lado por el momento para enfocarse en la pelea. Sigo sin entender cómo rayos Poseidón sigue con vida, fue asesinado a manos de Black, esto no tiene ningún sentido, eran los pensamientos de Erebos. No sé quién eres, pero no me intimidas, no creas que voy a retroceder, diría Soren, el cual tenía lista su espada. Ni siquiera lo intentes, no tengo la intención de aniquilarte, pero si sigues presionando no lo voy a tolerar, diría Poseidón con ese mismo tono frío en su voz. El ángel Soren podía sentir el enorme poder oculto de ese sujeto que tenía enfrente, pero su perseverancia no le permitía retroceder, sabía que ese sujeto era realmente fuerte, pero también confiaba en su entrenamiento. Puedo ver que eres un ángel no puro, y sobre todo, tienes alas, a eso le llamo involución, diría Poseidón con su típica expresión fría. ¿No puro? No sé quién quieres y tampoco sé de qué estás hablando, pero irrumpes mi camino, diría Soren. Tienes un ki ángel, pero no irradias pureza como lo hace mi hermano menor, y sobre todo, no posees el ki de un antiguo ángel, diría Poseidón. No me importa lo que pienses de mí, pero mi espada me dice que debo quitarte del camino si es necesario, diría Soren.
Eres un ángel, al menos no del todo, pero sé que eres razonable, por lo tanto piensa en tu bienestar, de lo contrario, tu impaciencia podría matarte, diría Poseidón. Este sujeto ha empezado a desprender un instinto asesino y sobre todo, su ki no ha parado de crecer. Tengo confianza en mi entrenamiento, pero algo me dice que esto se trata de un nivel más allá de lo que se considera normal. Eran los pensamientos de Soren. Última oportunidad para retroceder, o conocerás la ira de mi tridente como dios de los mares, diría Poseidón. ¿Tridente? ¿Dios de los mares? Espera un momento, ¿acaso es él? ¿El dios de los mares que se cuentan en las leyendas? Pero solo es un mito, no, hay algo más. Ahora que recuerdo, escuché a Goku llamar a ese sujeto como Zeus, el mismo Zeus de las leyendas. Ahora lo entiendo todo. Son Goku, ¿en qué rayos te has metido? Eran los pensamientos de un atónito Soren. Veo que por fin lo entendiste, es lo mejor para tu vida, diría Poseidón con un tono frío en su voz. Oye padre, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué Poseidón está aquí? Alzaría la voz Erebos. Poseidón de inmediato había dirigido su mirada en su hermano Erebos, notando que se había vuelto un poco más fuerte. ¿Por qué tanta curiosidad? Deberías alegrarte que tu hermano sigue con vida, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Oye tú, Poseidón, ¿dónde rayos te habías metido? Todos pensamos que habías muerto a manos de Black, diría Erebos. Sin embargo, Poseidón no diría ni una sola palabra, solamente le mostraría su típica expresión a su hermano. Y parece que sigues siendo el mismo fanfarrón y arrogante de siempre, pero exijo una respuesta, diría Erebos. Ya es suficiente, Erebos, ¿no ves que estoy en medio de un combate? Diría Zeus y este le daría una sonrisa a su hijo, pero era diferente, parecía desquiciada cosa que pondría nervioso al dios de la oscuridad. ¿Qué es esto? Mi cuerpo ha empezado a temblar y la presión en el ambiente se ha vuelto más pesada. Él está haciendo esto, está ansioso por pelear, se diría Erebos en sus pensamientos. Entonces en ese momento Soren comprendió que frente a él se encontraban los dioses más poderosos de todos los multiversos. No tenía oportunidad de ganar contra el dios de los mares, por lo tanto este tomó la decisión de destransformarse y volver a la normalidad. Había creído que su entrenamiento era realmente suficiente, pero entendió que tiene un largo camino por recorrer. Ya basta con la espera, ponte de pie, Son Goku, diría Zeus. Goku se había recuperado del golpe y se había puesto de pie con una mirada decidida. Había notado que Zeus era mucho más veloz, incluso asumió que es más veloz que el propio Arcángel de la Muerte. Zeus seguía manteniendo esa sonrisa despiadada, su ki era siniestro, y ese instinto asesino no paraba de hacerse más y más grande. Además, estaba por atacar. Está más que comprobado que Zeus es más rápido que yo, voy a tener que usar esa técnica si quiero al menos igualar su velocidad, se diría Goku, el cual se había puesto en guardia. Estabas ansioso por ver mi máximo potencial, espero y no te arrepientas, fueron las palabras de Zeus y en ese instante todo parecía ir en cámara lenta, y es que Zeus se encontraba haciendo uso de su velocidad catastrófica. No obstante, los reflejos mejorados de los ojos de dragón hicieron efecto. Goku se lanzó al ataque de inmediato y claramente con un as bajo la manga que había estado reservando hasta este momento de la pelea. Zeus se preparaba para lanzar un poderoso de rechazo mientras tenía una sonrisa confiada, sabía que no podía fallar. No obstante, de un momento a otro, Goku le había conectado un poderoso gancho al dios en toda la cara que dejaría a todos impactados. Zeus había recibido de lleno ese poderoso golpe, había retrocedido muchos metros, en su expresión se podía notar, estaba sorprendido y no esperaba tal acción. Goku se encontraba con una sonrisa confiada, le había conectado un poderoso golpe a Zeus, le demostró que no tenía que ser tan veloz para poder igualar su velocidad. ¿Qué rayos hizo? De un momento a otro lo perdí de vista y mi padre recibió un fuerte golpe, se diría Erebos. Todos están sorprendidos, pero es claro, nadie sabe qué acaba de suceder, perdí de vista a ambos, pero quien salió victorioso es claro que fue Goku, pero ¿cómo? Diría Soren mientras tenía una expresión seria. Oye Poseidón, ¿tienes alguna idea de lo que acaba de pasar? Diría Erebos. Sin embargo, Poseidón no respondería, este tenía su mirada fija en la pelea, estaba tratando de descifrar qué truco había usado Goku, porque era claro que no había sido velocidad. Excelente truco, no cabe duda que eres el sucesor de Salama, diría Zeus mientras tenía una sonrisa.
Goku seguía manteniendo esa sonrisa confiada, por lo tanto, rápidamente volvería al ataque, se había lanzado directamente hacia Zeus. Zeus hizo lo mismo, este nuevamente lanzaría un veloz derechazo, que superaría la velocidad de la barrera del tiempo. Pero Goku de un momento a otro, nuevamente había conectado su poderoso puñetazo directamente en un punto vital de su adversario. Zeus volvió a retroceder muchos metros, estaba aturdido aunque no lo demostrará, pero en ese momento recibió otro puñetazo en todo el mentón sin que éste pudiera anticiparlo. Y es que Goku lo había golpeado nuevamente con mucha técnica y precisión, los presentes seguían sin comprender cómo Goku era capaz de superar la velocidad de Zeus. Maldición chico, ese fue un buen golpe, golpeas con mucha precisión, es fenomenal sin duda, diría Zeus el cual se había recuperado de ambos golpes. Vamos, sé que puedes dar mucho más, diría Goku mientras tenía una sonrisa confiada. No comas ansias, sé qué clase de truco usas, en realidad es una técnica muy eficaz para hacer un trabajo rápido y limpio, diría Zeus. ¿Qué nivel has alcanzado Goku? Cuando te conocí, eras solo un mortal que no llegaba al nivel de dioses como nosotros, pero has cambiado completamente, apenas te reconozco, se diría Soren en sus pensamientos. ¿De qué están hablando? ¿Acaso Goku es más rápido que el propio Zeus? Diría Erebos. No lo es, se trata del salto en el tiempo, solamente debes ser observador, no te dejes engañar, diría Poseidón. ¿Salto en el tiempo? ¿Qué rayos es eso? ¿Quieres decir que Goku es capaz de detener el tiempo? Diría Erebos. Bingo, Son Goku es capaz de detener el tiempo por una pequeña fracción de segundo, pero dicha técnica tiene una desventaja, drena tu energía y resistencia, diría Poseidón. Con que de eso se trata, pero no es una desventaja para Goku, lo he visto entrenar y lo he enfrentado, tiene una resistencia mayor a la tuya, hermano, diría Erebos. Eso está por verse, diría Poseidón con su típica expresión. Me gustas más así hermano, todo el tiempo estás demasiado serio, diría Erebos. Una cosa más, deberías tener un entrenamiento adecuado, es cierto que te has vuelto un poco más fuerte, pero no es suficiente, pon el alto nuestro linaje, no seas una decepción, diría Poseidón. Volviendo al duro entrenamiento entre dos titanes, Goku contra el todopoderoso Zeus. Veo que lo has descubierto, ya te habías tardado, pero lo sepas o no, no habrá diferencia alguna, aunque puede que me sorprendas, sé que no debo subestimarte, diría Goku mientras se encontraba de brazos cruzados acompañado de una pequeña sonrisa. Has llevado el salto en el tiempo a un nuevo nivel, has evolucionado esta técnica, puedes detener el tiempo por una fracción de una milésima de segundo, eso es demasiado para alguien con tu velocidad, pero eso lo vuelve emocionante, no te contengas, porque tampoco lo haré, diría Zeus con una sonrisa despiadada, y este se preparaba otra vez para atacar. Yo tampoco me voy a contener, diría Goku con una sonrisa y este también se preparaba para el ataque. Zeus no esperaría por más tiempo, este se fue directamente hacia el ataque con un poderoso puñetazo lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos a su adversario. Goku también se fue al ataque a gran velocidad, pero rápidamente haría uso del salto en el tiempo para poder contraatacar a Zeus. No obstante, en ese momento Zeus fue capaz de esquivar el puñetazo de Goku y rápidamente haría un contragolpe, lanzando un potente gancho. Goku tuvo que usar ambos antebrazos para detener la fuerza de dicho puñetazo, pero sentía como ambos antebrazos se le entumecían debido a la descomunal fuerza de Zeus, además de que este había retrocedido incontables metros y sin duda estaba sorprendido. Zeus se encontraba de pie y con una sonrisa arrogante, claramente mostraba su superioridad al superar la técnica de Goku. Increíble, él realmente lo hizo, fue capaz de superar la técnica de Goku, se diría Soren en sus pensamientos. Ha encontrado la manera de contraatacar la técnica de Goku, esto es malo, parece que después de todo, tenías razón Poseidón, diría Erebos. Sin embargo, ese mono aún puede mejorar, el salto en el tiempo es capaz de ir mejorando, incluso llevarlo hasta detener el tiempo por un segundo completo, diría Poseidón. Debes estar bromeando, detener el tiempo por un segundo sería suficiente para cualquiera, en ese segundo Goku podría derrotarlo, pero también se trata de nuestro padre, no podemos subestimarlo, diría Erebos. Veo que por fin empiezas a entenderlo, tú mejor que nadie, ya deberías de saberlo, diría Poseidón. Odio cuando tiene razón, eran los pensamientos del dios de la oscuridad. Volviendo al fuerte enfrentamiento, el dios dragón contra el dios padre de todo.
Parece que mi salto en el tiempo ha sido superado, no tengo más opción que subir al siguiente nivel, diría Goku. Es mejor que lo hagas, pero no me hagas esperar, diría Zeus. Una aura había envuelto al Saiyajin, sin embargo su ki no había crecido, y es que Goku había mejorado la técnica del salto temporal directamente hacia un segundo. Vamos chico, ¿qué tanto esperas? ¿Acaso una invitación? Diría Zeus. En ese momento Goku se fue al ataque, haciendo uso del salto temporal había detenido el tiempo por un segundo, el tiempo suficiente para incluso propinarle más de 1000 golpes a Zeus el cual se encontraba inmóvil y todos a su alrededor también. Y se vienen a aprender esta técnica, lo veo, el tiempo se detuvo por completo, esta es mi oportunidad para incluso terminar con la batalla, un golpe mortal en el corazón, se diría Goku en sus pensamientos, y al instante lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas directamente hacia el corazón de su adversario. No obstante, Goku vería como Zeus soltaría una sonrisa y de manera brutal esquivaría el puñetazo de Goku y rápidamente haría un veloz contragolpe, conectándole a Goku un poderoso de rechazo en toda la mandíbula al extremo, que escupiría una gran cantidad de sangre. Pero Zeus aún no paraba, su segunda forma era como la maldición de su hijo Tyr, se dejaba llevar por sus instintos, por lo tanto de inmediato le conectaría otro de rechazo a Goku en todo el hígado. Goku nuevamente escupiría sangre, no podía creer que el salto en el tiempo no había funcionado, todo este tiempo Zeus solamente estuvo actuando. A mis ojos, todos son presas, apuesto a que te sentiste invencible cuando creíste tener ventaja, grave error chico, fueron las palabras de Zeus y le conectaría un poderoso puñetazo en el abdomen con solamente pura fuerza bruta. Goku volvería a escupir sangre, además de que casi pierde el conocimiento, Zeus le había conectado 3 poderosos golpes críticos. El tiempo volvería a la normalidad y todos los presentes verían como Goku de manera inesperada habría salido disparado directamente hacia una montaña de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. ¿Qué acaba de pasar? Todo sucedió tan rápido, Goku salió disparado hacia esa montaña de rocas, y Zeus parece estar confiado, a juzgar por su sonrisa, es posible, se diría Soren en sus pensamientos. ¿Qué rayos fue eso? Ese fue Goku quien salió volando, ¿qué significa esto? Diría Erebos atónito ante tal situación. Es obvio, nuestro padre superó la técnica de ese mono, diría Poseidón con su típica expresión. ¿Quieres decir que el salto en el tiempo realmente no funcionó con él? ¿Cómo es posible? Diría Erebos. No deberías subestimarlo, todos creen que perdió credibilidad desde que se dejó vencer por Black, recuerda, así lo quiso él, diría Poseidón. Goku, espero que tengas algo más bajo la manga, aunque lo dudo, estás perdido, el viejo no está jugando, acabará contigo sin dudarlo, tengo atadas las manos, tendrás que arreglártelas tú solo, se diría Erebos en sus pensamientos. De vuelta al campo de batalla, donde Zeus le había dado vuelta al combate y el Saiyajin había perdido terreno. Una corriente de ráfagas de viento harían volar todos los escombros, Goku se encontraba de rodillas, no se sabía si estaba consciente o no, debido a que recibió 3 letales golpes. Levántate, quiero acabar contigo mientras me miras a los ojos, recordarás este momento, no hay ni existe un guerrero que pueda vencerme, aunque, debo reconocer y admitir que sería interesante pelear con el super guerrero que tú y mi nieto Kakaroto crearon producto de la fusión, diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. Mi cuerpo empieza a recuperarse, perdí la conciencia por unos segundos, no me esperaba un contraataque de ese nivel, fue impredecible, Zeus realmente es un guerrero de temer, pero eso lo vuelve más emocionante, eran los pensamientos de Goku y había comenzado a incrementar una vez más su ki. Fascinante, aún puedes continuar, mis golpes son más fuertes que los de Black, no cabe duda, tu resistencia ha mejorado, pero no es suficiente, acabaré contigo justo ahora, fueron las palabras de Zeus y había vuelto a su primera forma, ese cuerpo delgado y atlético había desaparecido y esos grandes músculos habían vuelto, solo se podía significar una cosa. La batalla terminó, diría Poseidón con su típica expresión. Buena suerte, Son Goku, diste una pelea admirable, se diría Erebos en sus pensamientos. ¿Qué está pasando?
puedo verlo, ese tal Zeus tiene la intención de acabar con la vida de Goku, pero haré lo que pueda, no me importa si no tengo oportunidad, esto no lo hago por ti, Goku, esto lo hago por mi hermana, fueron las palabras de Soren y este había decidido usar su modo de batalla, una armadura con el material más resistente del mundo angelical había cubierto su cuerpo, y ese cabello y ojos blancos, habían vuelto, Soren estaba listo para la batalla. Goku se había puesto de pie, aún tenía más para dar, esa aura dorada seguía rodeando su cuerpo, además los cortes y moretones poco a poco iban sanando debido a su sangre como dios dragón. Se terminó, Son Goku, aunque admito que fue divertido, eres de los pocos que lograron hacer sangrar al padre de todo, diría Zeus y este tenía lista una ráfaga de ki con un poder destructivo masivo. Veo que alguien quiere ser el héroe, no te lo recomiendo, diría Erebos. Sin embargo, Soren no escucharía las palabras de Erebos, este había hecho aparecer una poderosa espada y no había nada que lo detuviera, estaba decidido. Veo que no harás nada al respecto, diría Erebos. Se lo advertí una vez, desea buscar su muerte, es su decisión, diría Poseidón. Entonces, como si de un rayo se tratara, Soren se habría lanzado al ataque a toda velocidad, sin duda tenía una velocidad sorprendente. Zeus estaba decidido, era el momento de ponerle fin a la batalla, debía regresar al Olimpo antes que sea demasiado tarde, hasta que en ese momento este había notado un ki que se aproximaba a gran velocidad, no tuvo más opción que soltar una sonrisa arrogante. Mi cuerpo está a nada de recuperarse, pero no me queda mucha energía, voy a usar el Kaioken, es un alto riesgo que estoy dispuesto a tomar, se diría Goku en sus pensamientos, hasta que sentiría el ki de Soren aproximarse a toda velocidad. Soren ya se encontraba frente a Zeus, donde sin dudarlo, había soltado su poderoso ataque, lanzando una estocada con todas sus fuerzas. No obstante, Zeus había detenido dicha espada con un solo dedo, cosa que dejaría helado al ángel Soren el cual no podía creer lo que estaba presenciando. Vaya, debo decir que tu espada es algo especial, me recuerda a la espada que le otorgué a una de mis guardias, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sal de ahí ahora mismo, no deberías estar aquí, alzaría la voz Goku al ver que Soren estaba en peligro y no tenía el poder requerido. Rayos, no es posible, detuvo mi espada con un dedo, se diría Soren en sus pensamientos. Admiro tu coraje, eres débil y aún así fuiste directo al peligro, fueron las palabras de Zeus y este soltaría un poderoso de rechazo directamente hacia todo el abdomen del ángel. Soren escupiría sangre al sentir tremendo impacto, sentía que sus órganos internos eran aplastados, este al instante cayó de rodillas y todo ese poder angelical se esfumó de la noche a la mañana, sin duda no tuvo oportunidad contra el Dios Padre de todo. Tu ki angelical ciertamente me recuerda a mi hijo, pero no eres del todo puro, ahora desaparece de mi vista, diría Zeus el cual estaba listo para pulverizarlo con una ráfaga de ki. Ya es suficiente Zeus, me quieres a mí, no a él, estoy listo para seguir peleando, diría Goku con una mirada determinada. Zeus vería de pies a cabeza a Goku, notando que se había recuperado de los cortes y moretones, pero no estaba del todo satisfecho. Vete de aquí, Soren, lamento decirte esto, pero estos sujetos están lejos de tu comprensión, diría Goku. Odio aceptarlo, pero Goku tiene razón, nunca en mi vida me he sentido tan humillado como lo estoy ahora, sin embargo me llevo la victoria de haber evitado la muerte de Goku, al menos hasta ahora, se diría Soren en sus pensamientos. Esta vez será mejor que no me decepciones chico, porque he perdido todo interés en ti, ya he visto todo de lo que eres capaz, ya no hay más que puedas mostrarme, diría Zeus. Quizás hay algo más, puede que te sorprenda, diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. Eso está por verse, anda, ataca de una vez, diría Zeus. En realidad no tengo más recursos, solamente me queda la técnica roca sólida, pero Zeus conoce esa técnica, tendré que arriesgarme, se diría Goku en sus pensamientos. Esto es malo, Goku está agotado, apenas le sobran energías, no tardará en desplomarse, diría Erebos. Sin embargo, Poseidón nuevamente no diría nada, sabía que no era el único que había notado el desgaste del Saiyajin Goku. Dime una cosa, ¿cómo sigues con vida? Aún tengo esa duda, diría Erebos. La respuesta es obvia, fue obra de nuestro padre, diría Poseidón. Volviendo al enfrentamiento entre el Saiyajin Dios Dragón contra el Dios Padre de todo. Zeus se había